Capítulo 1 de La copa de ron de Teodoro Guerrero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Un misterio. En un café de Roma se hallaban, al ocultarse el sol de un día de mayo de 1800, varios jóvenes descendientes de las casas más nobles de Italia, y conversaban acerca de la nueva guerra entablada con Napoleón, con este hombre conquistador del mundo, y que al fin encontró un escollo con que estrellarse, y al mismo tiempo acompañaban sus palabras con sendas copas de ron. Un joven francés estaba con ellos, sin tomar parte en la conversación, pues sus amigos, sin cuidarse de él, hablaban, como era natural en el asunto que trataban, en contra de la Francia. De vez en cuando se marcaban algunas arrugas en la frente del francés y otras chispeaban sus ojos haciendo un movimiento involuntario en la silla. Luigi, teniente de artillería, era amigo íntimo de aquél, y conociendo que aquella discusión podía tener resultados muy serios, llenó las copas y dijo a sus amigos para distraerlos: «Por Cristo, que este ron es más fuerte que nuestras cabezas. Bebamos». «Bebamos», exclamaron todos apurando sus copas. El francés no había tocado la suya. «Mister Eugenio, ¿no bebéis?», le preguntaron. «Gracias», contestó. Luigi hizo una seña a sus amigos para que callaran y dirigiéndose a uno le preguntó: «¿Con qué, Caffaroli, qué día has fijado para tu enlace?» «Pasado mañana os convido a todos». «Aceptamos». «Por la linda Isabela», dijo uno de ellos tomando su copa. Todos brindaron por la futura esposa de Caffaroli. Esta vez el francés había tomado su copa para brindar también, pero el nombre de Isabela hizo temblar su mano y derramó el ron en el frac del que estaba a su lado. «Voto a Dios. ¿Qué hacéis, mister Eugenio? ¿Estáis borracho?» «Perdonad», contestó entre dientes. Ninguno hizo caso de este suceso. Solo uno le miró, con la atención que un juez examina al delincuente para leer en su rostro la causa de su turbación. Mister Eugenio bajó la vista y una seña de su amigo Luigi le dio a conocer el partido que debía seguir. El francés se levantó y, haciendo un ligero saludo, salió del café. El golpe que dio la puerta al cerrarse sacó de su éxtasis a Caffaroli, que se precipitó hacia ella. Sus amigos conocieron la causa de este movimiento y se opusieron a que saliera. «¿A dónde vas, Caffaroli?» «A buscar a ese hombre». «¿Y para qué?» «Para ventilar un asunto de interés. Dejadme». «No, no irás», repuso Luigi, deteniéndole, «porque vas a desafiarle». «¿Y qué importa? Es un francés. Esa es la causa. Dirían que le habíamos asesinado, y ningún buen italiano sabe asesinar». «Dejadme salir. Yo sabré esta noche la causa de su turbación, o mañana uno de los dos cesará de existir». Caffaroli quiso ir a buscar a mister Eugenio, pero viendo que no podía oponerse, cedió murmurando: «Otro día será». Los jóvenes abandonaron el café cuando daban las 8 en la Basílica de San Pedro. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 de La copa de ron de Teodoro Guerrero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La taberna. 2 noches después se dirigía Caffaroli a casa de Isabela, meditabundo y pensando en su boda que debía efectuarse el siguiente día, cuando oyó que le llamaban por su nombre. Volvióse, y al ver a un hombre de mal aspecto, embozado hasta los ojos, le preguntó: «¿Qué queréis?» «Tenemos que hablar». «No creo que medie ningún asunto entre nosotros. Con que así, déjame pasar, o vive Dios». «Él os guíe», dijo el embozado, apartándose, «más perdéis que yo». Un movimiento le hizo acercarse a aquel hombre, conociendo que lo necesitaba, y preguntarle: «Vamos, ¿qué queréis?». «Repito, despachaos». «No tengo prisa, señor. Podéis marcharos porque sois dueño de vuestra voluntad, pero quizás os acordéis algún día». Despertóse la curiosidad de Caffaroli y se dispuso a seguir a aquel hombre a cualquier parte. «Si queréis», dijo el embozado, «venid y en esta taberna podremos hablar sin que nadie nos incomode».
Caffaroli, sin decir una palabra, entró delante y se sentó junto a una mesa. El desconocido se desembozó y, acercando una luz a su rostro, le preguntó: ¿Sabéis ya quién soy? Tomaso. Silencio. Las paredes oyen, y en este negocio media vuestro honor. Habla. ¿No ignoráis que hace tiempo sirvo en casa de la señora Ferranti, y que he sido siempre vuestro confidente? Pues bien, acaba. Anoche me entregó un hombre una carta para vuestra futura esposa. Y esa carta está aquí. Ah, dámela. Poco a poco. Os la daré con una condición. ¿Cuál? Me habéis de entregar 500 escudos romanos. Bien, 1000 si quieres, pero esa carta... Despacio. Me firmaréis la promesa que acabáis de hacerme. Venga esa carta o... No os caloréis. Firmad, le dijo presentándole un papel en que hacía una suma de 2000 escudos. Ya está. Tomad la carta. Caffaroli la abrió, y cuando hubo acabado de leerla, pegó un fuerte puñetazo en la mesa que hizo estremecer a Tomaso y exclamó: Él. Era él. Venganza. Sosegaos, señor. ¿Y cuándo te dio esta carta? Anoche. Después sé que ha salido de Italia. Sí, infame. La dice que aunque la deja, pronto tendrá un marido que cubrirá, y que va a reunirse a las banderas de Francia para lidiar contra la Italia. Pues bien, yo sabré también lidiar contra la Francia y contra un enemigo personal. Vamos, Tomaso. Y los dos salieron de la taberna. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 de La copa de rom de Teodoro Guerrero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Isabela. La señora Ferranti reunió en su casa la nobleza de la capital de Italia. Tenía una hija de 17 años y esta sería probablemente la causa de esta reunión. Isabela era una niña angelical, sus ojos ardientes herían el corazón del que la miraba por primera vez, y su seductora voz en el canto deleitaba a los jóvenes que la escuchaban entusiasmados. Era una verdadera artista. Caffaroli se había enamorado de Isabela. Ésta le había entregado su corazón, y debía entregarle muy pronto su mano. Caffaroli la amaba con el ardor que se ama a los 20 años. Isabela era lo que se llama una coqueta. Correspondía a Caffaroli porque éste, en el delirio de su pasión, la pintaba su amor, acompañado de palabras que halagaban su oído, pero Caffaroli no veía esto porque la adoraba. ¿Es verdad que era tan linda? La noche antes de su enlace, esperaba Isabela al hombre que debía ser su esposo, con aquella alegría que es natural en una desposada. Con todo, miraba a cada uno que entraba en la sala, experimentando una lucha interior, cuya causa nos es fácil comprender, porque cuando su boca decía «si será Caffaroli», su corazón exclamaba «si será Eugenio». Dieron las 10 y ninguno de los dos llegaba. La falta de Mr. Eugenio no se extrañaba, porque Mr. Eugenio sólo ocupaba un lugar en el corazón de una mujer, y sin embargo, esta mujer había entregado su corazón a otro hombre. Caffaroli era el nombre que corría de boca en boca, aguardándole todos impacientes. A un extremo de la sala estaban varios jóvenes que ya conocemos, y uno de ellos dijo a otro, al mismo tiempo que la puerta se cerraba detrás de un nuevo personaje: «No es él. ¿Sabes, Luigi, que es muy extraña la tardanza de Caffaroli?» «Mr. Eugenio», dijo otro, «tampoco ha venido esta noche, y temo que se hayan encontrado». «Tienes razón. La otra noche juró matarle». «Eugenio se ha marchado a Francia», repuso Luigi. «¿A Francia?», preguntaron todos admirados. «Sí, a Francia, y lo siento, porque era un buen amigo». «Entonces, Caffaroli no ha podido batirse con Mr. Eugenio, y otra es la causa de su ausencia». «Es preciso saberla», dijo Luigi levantándose. «Iremos a buscarle». Despidiéronse los jóvenes y recorrieron los sitios donde solía asistir Caffaroli, pero dieron las 12 de la noche y volvieron sin haber tenido la menor noticia. En los salones de la señora Ferranti reinaba la mayor consternación.
Fin del capítulo 3. Capítulo 4 de La copa de rom, de Teodoro Guerrero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La Francia y la Italia. Un mes después, se hallaba la Italia en conmoción. Quería defender sus derechos contra la Francia, y aunque los imperiales habían sido derrotados 2 veces en el Po, aún le quedaba que sostener la célebre batalla de Marengo, que se entabló con arrojo el 25 de junio, debiendo decidir de la suerte de la Italia. Habían pasado el Bórmida los italianos, resueltos a abrirse paso. Eran superiores en número, y sorprendiendo la vanguardia francesa, le hicieron varias veces retroceder. Mientras que ambos enemigos se acometen furiosos, recorramos con la vista el sitio del ataque, y entre los desgraciados que exhalan su último suspiro al golpe de un sable o atravesando el corazón por una bala, el estruendo del cañón y la gritería, distinguiremos hacia un lado del puente a 2 oficiales contrarios que se encuentran de improviso y que, en lugar de acometerse, se miran con asombro. Un momento después dijeron ambos: «Luigi, Eugenio», y sus manos se enlazaron. No sabemos si hubieran terminado por abrazarse según el afecto que mostraban, pero de repente se oyeron los gritos de «¡Viva la Francia!» y «¡Viva la Italia!», que daban los soldados. Sus manos se separaron como heridas por una chispa eléctrica y sus espadas se cruzaron. Su amistad había cedido a las leyes del honor y empezaron un combate a muerte. En aquel momento eran solo 2 jóvenes, un italiano y un francés. Dejadles lanzarse golpes terribles y retrocedamos un poco para ver a un oficial de los imperiales que, sin duda, queriendo presenciar aquel duelo personal, se había cruzado de brazos, esperando que se decidiera. El combate de los jóvenes duró bien poco. Luigi quiso adelantarse y recibió una estocada en el pecho. La ley del honor desapareció para Mr. Eugenio cuando su amigo cayó en tierra y quiso lanzarse para recogerlo en sus brazos. Apenas había hecho un leve movimiento, una espada chocó contra la suya y una voz le dijo: «Adelante». «Sea», contestó Eugenio, recobrando su valor, porque había reconocido a aquel oficial enemigo y su admiración dio el lugar a su propia defensa. Mr. Eugenio fue atravesado de parte a parte, pudiendo pronunciar solo un nombre que se confundió con el ruido del cañón y los gemidos. Su contrario permaneció inmóvil. Cuando conoció que había expirado, apareció una sonrisa en sus labios, la sonrisa de la venganza, y sin mirar siquiera a Luigi, que le daba las gracias, se mezcló entre el humo y el polvo. Sin embargo, se dirigió hacia el Bórmida, dejando a sus compañeros defender las banderas que él abandonaba. La patria no era el deber que le había llamado a aquel sitio. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 de La copa de rom, de Teodoro Guerrero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La actriz de Apolo. La Francia venció también esta vez a la Italia. Napoleón había conseguido otra victoria después de un encarnizado combate de muchos días. Marengo era para Napoleón una nueva hoja tejida a su corona de laurel. Este suceso consternó a toda la Italia, pero volvamos a la capital para ocuparnos de algunos antiguos personajes de nuestra historia. La casa de la señora Ferranti era la mansión de la tristeza y el dolor, después de la repentina desaparición de Caffaroli, que contribuyó mucho a la enfermedad de la madre de Isabela. Se dijo que Caffaroli, el nuevo oficial de los imperiales, había muerto. Isabela recibió con la mayor indiferencia la noticia de la pérdida de 2 hombres que se habían sacrificado por ella. Isabela no tenía corazón, no sabía sentir, no sabía explicar lo que era una pasión. Algunos meses pasaron, y olvidando Isabela enteramente la batalla que le había robado 2 adoradores, correspondió con su amor a un cantante del teatro de Apolo, y dejándose llevar por los consejos de éste, se contrató como prima donna.
Isabela no dio parte a su familia de este suceso, que faltó poco para que privara de la vida a su madre. Hizo su primera salida en la escena y no fue muy bien acogida porque su voz, aunque era dulce y suave, tenía muy poca extensión, y no era cual convenía a una actriz del gran teatro de Apolo. Isabela penetró cuál sería su suerte en lo futuro y se entristeció. Los remordimientos, terrible agente que siempre va detrás de la mala acción, pasaron por su vista y conoció lo grande que era su falta. Sintió que un letargo se apoderaba de ella, un sueño en que veía a Caffaroli y a Eugenio ensangrentados, que venían a reconvenirla, y la desgraciada joven perdió el sentido. Al volver en sí, se le apareció su madre, enferma por su causa, su madre que tanto la había amado. La culpable quiso romper su contrato y se dirigió a casa del empresario, que se admiró de su rostro tan demudado. Vengo, si aceptáis, para dejar de pertenecer al teatro, porque el público me ha recibido mal y no quiero exponerme por segunda vez. Es imposible, contestó el implacable empresario. Sabéis que hay función esta noche y no puede suspenderse. Además, hoy cantaréis mejor. En vano rogó Isabela, porque aquél no cedió y tuvo que marcharse para esperar el momento de alzar el telón y sufrir el severo fallo del público. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 de La copa de rom, de Teodoro Guerrero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Una corona de rosas. ¿Has visto una cosa más particular? Isabela se ha contratado en este teatro. Sí, se ha enamorado del tenor, y esa ha sido la causa. Pobre Caffaroli, si viviera, presenciaría esta infidelidad. Así son todas las mujeres. Anoche dicen que no obtuvo grandes simpatías, y eso que es muy bonita. Isabela no tenía grandes conocimientos para salir a las tablas. En sociedad... Silencio, que levantan el telón. Esto pasaba, como es de suponer, en las lunetas del suntuoso teatro de Apolo de Roma, entre dos elegantes jóvenes que interrumpían de vez en cuando su conversación para mirar con los gemelos a algún palco, arreglarse la corbata o examinar el estado de sus guantes. Empezó el acto y llegó el momento de presentarse en la escena la nueva prima donna. El público, como siempre, impuso silencio para juzgar bien de la entonación y calidad de la voz. El que la hubiese contemplado con atención hubiera visto pintado en su semblante la desconfianza y la tristeza. Los espectadores aplaudieron. Isabela se animó con estas muestras de aprobación y cantó con más entusiasmo. Al final del primer acto cayó una corona en la escena. Isabela la cogió, pero apenas sus manos le habían tocado, palideció, y retrocediendo la arrojó a un lado. Cada hoja y cada rosa estaba manchada de sangre. El teatro se alborotó, preguntando la causa. Para calmarle salió el autor, y dijo que no era nada, y que iba a principiar el segundo acto. Una salva de aplausos acogió estas palabras, aunque no se sabe si fue por la buena noticia o por el traje y el modo de hablar del autor. Volvió a presentarse Isabela en la escena, y el público quiso animarla, pero ella, indiferente a todo, miraba fijamente y con los ojos desencajados a un sitio del teatro, hasta el punto de no fijarse en las continuas advertencias del apuntador. El auditorio, considerando el estado en que se hallaba, pidió que se retirara. Pero todos callaron al oír un grito penetrante pronunciado por la actriz al ver a un hombre que había entrado en el escenario y que cruzándose de brazos la miraba inmóvil. Ella iba a caer desmayada, según vacilaban sus rodillas, y aquel hombre se adelantó para sostenerla. El público quiso saber por qué se interrumpía la función, pero antes que ninguno del teatro pudiese acercarse, se oyó un gemido y un cuerpo cayó en tierra. Isabela no pudo decir más que «Gracias, Caffaroli», y expiró. Isabela acababa de recibir el castigo merecido a una mujer que había faltado a sus deberes como hija y como esposa, porque la víspera de un enlace sólo hay un paso para que quede perpetuada la suerte de un hombre para siempre.
Caffaroli, sonriéndose, arrojó el puñal y se dejó prender, no importándole ya el que la justicia se apoderase de él para sufrir la muerte de un malvado, siendo su único crimen el haber amado, pero con un amor que le hacía perderlo todo en el mundo. Capítulo 6. De La copa de ron, de Teodoro Guerrero.